Bien, en una charla anterior nos hemos referido a la hispanidad como que fue una gesta, una realidad llevada adelante por grandes figuras, por héroes, por santos, por sabios, por almas místicas que desde el silencio de su oración ayudaron a construir todo un mundo en torno al gran principio, al gran ideal de la realeza de Cristo, un mundo, una realidad histórica gestada por grandes monarcas, por grandes navegantes, por figuras ilustres, donde también hubo pecadores, hubo toda esa miseria humana que se mezcla en nuestras vidas a diario, pero donde había una luz muy clara que guiaba el objetivo que se quería alcanzar. La hispanidad fue una continuidad de esa gran civilización que se dio en el entorno del Mediterráneo durante el medioevo, que fue la cristiandad. La hispanidad continúa en otro espacio geográfico, la península, que fue parte de aquella cristiandad, la península ibérica, y gran parte del continente americano y otros territorios que conformaron esa gran realidad. Un mundo a los pies de Cristo Rey. Hay que tomar en cuenta que esa realidad se fue gestando durante el siglo XVI, podemos partir si queremos de finales del XV, cuando se da el gran descubrimiento por parte del gran Cristóbal Colón, pero esa realidad en el siglo XVI que se va gestando con mucho sudor, muchas lágrimas, mucha sangre, muchas dificultades, muchos tropiezos, pero también una gran fe y un gran entusiasmo, este nuevo mundo cristiano. Y ese siglo XVI fue un siglo de grandes trastornos, de convulsiones, de divisiones en la vieja cristiandad. Es el tiempo de la Reforma Protestante, de Lutero, Calvino, un poquito más adelante, unos pocos años, inicia su ruptura Enrique VIII, un viejo reino de la cristiandad que termina separado, o una pérdida irremediable para la cristiandad. Y en esos tiempos también es la época que se conoce como la época del Renacimiento, siglo XV, principios del XVI, donde hay toda una renovación en la ciencia, en los saberes, en los intereses intelectuales. Hay una crítica a la vieja escolástica, que había tenido su proceso de desgaste, ¿cierto? Hay un interés por las lenguas muertas, por lo que había sido el griego, el latín, por otras lenguas como el hebreo. Y toda esta realidad histórica va a confluir en la gesta del mundo que se está alumbrando. ¿Por qué? Porque así como se busca dar una respuesta al desafío protestante en Europa, dando a luz al mismo tiempo un nuevo mundo cristiano, católico, romano, también ese interés por las lenguas, por ejemplo, va a permitir ilustrar a muchos sabios y misioneros que llevan adelante su labor en un mundo tan diverso como era el americano de ese tiempo, con tantos pueblos, con tantas diferencias de cultura en niveles tan distantes unos de otros, pero a buscar comprender aquella lengua luego de un proceso de maduración doloroso, pero comprender aquellas lenguas para poder comunicar la fe de un modo mejor. O sea que todo es providencia, no hay nada que escape a los hilos de la divina providencia, ese hilo de oro que atraviesa la historia y que si miramos con una mirada profunda podemos llegar a descubrir. Hablaba de las convulsiones en la vieja Europa debido a la Reforma, pero hay que también decir que hay un momento de una gran renovación que se inició justamente en la península antes de la pseudo-reforma protestante, en los tiempos de la gran Isabel, del cardenal Cisneros, que no solamente dan impulso a la gesta hispanoamericana, sino que también
inician un proceso de reforma muy importante que va a tener sus consecuencias en lo que luego fue la verdadera reforma de la Iglesia a partir de Trento, el Concilio de Trento, que renueva la cristiandad, lo que se puede salvar de aquella, ¿no? Después del marasmo del protestantismo. Y, por ejemplo, ahí tenemos figuras ilustres después del concilio que trataron de llevar adelante las medidas tomadas por el concilio, como un pontífice como San Pío V, pero me interesa rescatar la figura de un gran arzobispo, San Carlos Borromeo, en su diócesis de Milán, que en pocos años de vida pudo llevar a cabo una labor reformadora muy, muy importante. Pero claro, estamos hablando de este lado del océano, del mundo hispanoamericano. ¿Y por qué esa referencia a San Carlos Borromeo? Porque muchos lo parangonan, lo comparan con una figura ilustre que tuvimos aquí en el episcopado sudamericano, que yo en una charla anterior había dicho que me quería referir, aunque sea brevemente. Esto no es una conferencia erudita, exhaustiva, sino procuro dar algunas pinceladas, algunos hilos para que el que le interese luego madure y profundice. Me estoy refiriendo a Santo Toribio de Mogrovejo, quien fue tal vez la figura del episcopado de la América del Sur más relevante en estos siglos, ¿no? Se hace ya a finales del siglo XVI se hace cargo de su arquidiócesis de Lima, que era inmensa, abarcaba casi toda la América del Sur y América hispana. Nuestros territorios, lo que era el Tucumán y el Río de la Plata, dependían de aquella arquidiócesis. Y él decide convocar un concilio de los obispos de esta zona en Lima. Ya se habían reunido otros dos concilios anteriores, pero lo que va a ser el tercer concilio de Lima, que es importantísimo en la historia de la evangelización de América, porque va a sentar las bases. Y muchos sostienen que es como la aplicación de lo que Trento dispuso para nuestra América del Sur. Podríamos decir muchísimas cosas del tercer concilio de Lima, solamente tiramos algunas puntas para que, bueno, como ya decía, luego se siga indagando. En primer lugar, como todo concilio, no todo concilio no necesariamente, pero como toda realidad eclesial, el centro tiene que estar en la liturgia. El Concilio de Trento se preocupó por purificar la liturgia, por hacer vivir la liturgia a los pueblos que estaban siendo incorporados al Evangelio. Por supuesto que ese interés por la liturgia, esa preocupación por la liturgia no rebajaba la liturgia. No era que había que hacer una liturgia al estilo de cómo vivían sus antiguos ritos los indios y de ese modo llegar, no. El objetivo era muy diferente, era que la liturgia sea un medio para elevar, como es. La liturgia es el vínculo, ese puente que une la tierra con el cielo, que nos pone en contacto con el gran misterio de Cristo muerto y resucitado. Y eso es lo que había que comunicar a que ellos puedan hacerlos partícipes de una liturgia que los renovara, que sea vehículo de la gracia del Espíritu Santo, de la santidad. Otro punto importante, la catequesis. Hubo muchos ensayos en los primeros tiempos de la evangelización, pero aquí se empieza a hacer hincapié en una catequesis que esté también al nivel de aquellos pueblos y, si bien la liturgia se respeta la lengua de la Iglesia, en la catequesis se va a promover las lenguas aborígenes, justamente en un momento en que hay tanto interés por el estudio de las lenguas. Todo es providencial en el plan de Dios. Entonces vamos a ver que grandes misioneros, grandes sabios van a tratar de comprender aquellas lenguas, de llevarlas, de establecer las reglas propias de esas lenguas que no eran escritas, y sin embargo los misioneros le van a dar toda una nueva dimensión a aquellas lenguas para poder, a través de gramáticas, a través de diccionarios, aplicados luego en catecismos, poder comunicar a aquellas naciones la luz del Evangelio.
y por supuesto toda obra de iglesia se lleva a cabo a través de la liturgia, los sacramentos, la Eucaristía y los ministros que se encargan de ello, que son los sacerdotes. Entonces, una gran preocupación, así como Trento manda a fundar seminarios y se ocupa tanto de la formación sacerdotal, lo mismo se va a establecer aquí en este tercer concilio impulsado por este gran arzobispo, Santo Toribio de Mogrovejo, que por otro lado, en cuanto a su persona, podemos decir que fue alguien que entregó su vida a su ministerio episcopal, que visitó su diócesis permanentemente, una diócesis que era casi toda la América del Sur, con grandes esfuerzos, trabajos, sacrificios, pasando frío, calor, hambre, cruzando cordilleras, ríos, selvas, para llevar la palabra de Dios, para impulsar la labor evangélica en su arquidiócesis, y también un gran apóstol de un sacramento que a veces no tenemos muy en cuenta, pero que es fundamental en la vida cristiana para hacernos realmente apóstoles y soldados de Cristo, que es el sacramento de la confirmación, y que son los obispos los encargados de administrarlo. Entonces podemos también considerar a Santo Toribio un gran apóstol del sacramento de la confirmación, justamente ahora que estamos también por recibir en pocos días el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Viene muy bien recordar esto. Bien, es una breve presentación, un breve esquema que les quiero presentar, y quería terminar con unas palabras de un gran sacerdote, José María Iraburu, que tiene una gran obra, Hechos de los Apóstoles de América, donde nos narra, por ejemplo, las hazañas y aventuras de este gran arzobispo, entre tantas otras figuras que nos va presentando, pero unos pocos renglones donde él muestra que el fundamento, la base, el nudo de esta rica vida espiritual era la vida de oración. La clave de cada persona, dice el padre Iraburu, está siempre en su vida interior. Santo Toribio, al decir de quienes más le conocieron, vivía en perpetua y continua oración y meditación, y andaba siempre embebido en él, en Dios, como un ángel delante del rostro de Dios. Por eso sus pláticas no eran otra cosa sino tratar de Dios y de su amor. Qué bueno que un pastor, un sacerdote, nos hable de Dios, de lo suyo. En medio de grandes trabajos y graves negocios, vivía con Dios en una quietud de su alma que no siempre parecía hombre de carne, en medio de la agitación de la vida, las dificultades de su ministerio tan arduo. Sin embargo, mantener la serenidad y la paz en Dios, todo un proyecto, un modelo para nosotros. Según decían, verle rezar era un verdadero sermón. Cuánta prédica nos dan los santos simplemente rezando. Era la mejor predicación posible sobre la majestad del Dios, la bondad de Dios y la hermosura de Dios. Que la belleza de Dios, su luz, llene nuestras almas.